Shalom, shalom. Vamos a continuar con nuestras clases de el libro de Daniel. Son unas clases que yo estoy impartiendo en un centro de educación para señoras en Jerusalén que queda en el Mithan, en el sector donde está el Kever David, en el monte Sión, donde está la tumba del rey David. A veces yo grabo nuevamente esto, se los explico, porque muchas veces hay demasiado ruido. Entonces las grabaciones no son lo suficientemente cualitativas como para poderlas publicar. Para las alumnas y todo eso, ellas estuvieron en la clase, preguntaron, entonces muchas veces graban también, y no necesariamente las grabaciones son como para poderlas publicar. Por eso que a veces vuelvo y las vuelvo a retomar, no vuelvo a hablar sobre esto. ¿Okay? Tov. Estamos en el libro de Daniel y habíamos llegado hasta en la clase pasada habíamos hablado que Ur Mini Idrekait, que finalmente en el capítulo 2, en el versículo 35, dice el arameo Vehavó, toda la estatua que había visto el rey Nebuchadnezzar se transforma en una paja min idre kait, de un granero, un esá, Himón Ruhai, que se la lleva el viento. Entonces es el fin de los Malhuyot, es el fin de los exilios, es ya el periodo de Geulah, en donde todo aquello que eh, fue muy negativo para Am Israel desaparece. Y es como si nunca hubiese estado, no se van a acordar de eso y se los va a llevar como se lleva el viento a la paja. Pero hasta antes de eso van a ocurrir varias cosas. Y el rey Nebuchadnezzar, cuando escucha la interpretación que le da Daniel a cada uno de los imperios que van a venir después de él, y lo que significan, o sea que va a haber un primer nivel que es el oro, un segundo nivel que es la plata, el cobre y el hierro, finalmente para llegar también al caspa o llegar al barro, para que finalmente todo esto desaparezca y, como dijimos, se transforme simplemente como en la paja que se lleva el viento, ¿no? O sea, es el fin de los imperios. Después de esto, después de que escucha el rey, escucha y ve, según lo que habíamos también estudiado, las imágenes de su sueño, las ve realmente frente a él, Daniel se enfrenta ahora ante otra situación. Explicó, el rey vio el sueño y Daniel explica, da la interpretación. Sin embargo, acá hay una segunda parte y es la siguiente. Las ideas y las imágenes que las ideas representan, si bien son vistas y comentadas, ni la visión ni el comentario son o tienen un mismo significado para quien conoce algo de espiritualidad como para quien vive dentro del materialismo. Las respuestas a esto, o sea, las formas de estudiar esto son muy varias y los ejemplos también lo son, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que la visión de paz, de Shalom, es una visión muy elevada, muy grande y que indica muchas cosas. Sin embargo, en la perspectiva simple de las personas significa solamente que no hay guerra, pero desde un punto de vista más profundo indica otras cosas. Entonces, cuando yo digo va a haber paz, entonces aquellos que entienden más en profundidad van a entender que hay algo más, pero aquellos que no van a entender sí paz, un periodo de no guerra. Así ocurre con lo que Daniel le dijo a Nebuchadnezzar, que desde el punto de vista de Daniel estaba muy claro, son los imperios que van a venir y se van a suceder en el mundo, hasta que finalmente el Eben, que representa al Mashiach, los va a destruir, de ahí va a surgir una etapa nueva, un mundo nuevo, una nueva era, y lo que fue hasta el momento se lo va a llevar el viento, como una paja.
Ok, pero lo que Nebuchadnezzar escucha es distinto a lo que realmente Daniel estaba diciendo. O sea, vemos de lo que vamos a leer ahora que el entendimiento del rey fue mínimo y se quedó prendido en algunas cosas sin entender el contexto. Eso muchas veces ocurre, ¿no? Y hay personas que por muchos motivos escuchan algo, una conferencia, una clase, y hay un punto que los atrae y se quedan en eso sin ver que eso es parte de un mundo completo que el marcé, el orador, la persona que está dando la conferencia, está explicando, lo ha puesto en una parte de un conglomerado entero de ideas. Y por lo tanto es necesario tener también un nivel para poder entender ciertas cosas. Vemos que Nebuchadnezzar no lo tuvo. ¿Por qué? Porque dice inmediatamente lo siguiente. Bedain Malká Nebuchadnezzar. Entonces el rey Nebuchadnezzar, Nefaralampoi, cayó sobre su rostro, ule Daniel Segid, y a Daniel se prosternó. O sea, como dicen los comentarios, les vamos a leer enseguida, al escuchar esto y escuchar las cosas impresionantes que Daniel está mostrando y cómo se las está explicando, entonces dice que Nefal Alampoy cayó sobre su rostro. ¿De quién? Probablemente de él mismo o incluso de Daniel. Pero dice después Daniel Seguid, y a Daniel se arrodilló, y delante de Daniel se arrodilló. Otra vez, la capacidad que él tenía de entender algo fantástico o algo maravilloso se limitaba al ser humano. Entonces, si Daniel lo decía, había que prosternarse delante de Daniel. Pero esto, en este caso, Daniel es el profeta, es un transmisor. Hay alguien que transmite, ese no es Daniel. Pero el ser humano material piensa que todo llega hasta la persona con la que yo estoy hablando. Entonces, si yo hablo con él y él me dice algo fantástico, probablemente es él quien tenga alguna cualidad especial, ¿no? Y puede ser que sí sea, pero esta cualidad está dada por el Creador, no es la persona en sí, sino que hay acá algo diferente, y mucho menos si estamos hablando de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hace el idólatra? Se prosterna delante de Daniel. No quiere decir que le hace idolatría a Daniel, pero está manejando todo, está mirando todo que hilo como si fuese que él es quien ha logrado revelar todo. Y dijimos que, como ya lo habíamos estudiado antes, Galerza, quien revela los secretos fue el ángel Gabriel, o sea, fue enviado, a Kadosh Baruj Hu lo envió al Gabriel, al ángel, para revelar estos secretos. Y continúa diciendo el pasú que estoy leyendo en el capítulo 2, en el versículo 46, dice, Mincha benijochim amar le nasaja le. Y regalos e incienso dijo que le presenten a él, o sea, que le den a quién, a Daniel. Rashi dice, amarle nasaja le dijo que le presenten a él, Ratzá la azotó Eloa. Quiso transformar a Daniel en un dios. O sea, hasta tal punto llega esta situación de admiración, que donde el idólatra entiende que está la grandeza en sus dioses, entonces tenemos otro más. Y esto es un punto que es necesario detenerse porque es parte de un pensamiento que es un pensamiento muy negativo, de fijar la grandeza de los seres humanos dentro solamente de los seres humanos. La tenemos, y es algo que hay que entender, comprender, aceptar y alabar. Pero eso todo viene de Hashem, todo viene del Creador, no es fruto de lo humano. El ser humano es un transmisor, y si fue elegido, entonces va a transmitir de una manera óptima. Explica Rabbeinu Sadia Gaon, en una explicación que él tiene del libro de Daniel, que se adjudica a él, estamos prácticamente seguros que fue él quien que la escribió, dice lo siguiente Rabbeinu Sadia. Dice, quiso le nasajá, o sea, en presentarle a él la minjá y también estos inciensos, le taquenlo, hacerle a él, quemó nasajti malki, como está escrito en el Teilín, nasajti
vertí a mi rey, o sea, de alguna manera hice ofrendas a mi rey. Tikanti malki, preparé, arreglé a mi rey. Clomar, שהיה מתקן לו שיהיה לוקח מנחה שלו בכל שעה ושעה. Preparó o hizo de una forma tal que pudiera recibir minjá, o sea, regalos o sacrificios, lo que el minjá represente aquí, cada hora y hora. Veyeshe potrin minjá benijojin, amarle nasejlo. Y hay que no, explica, o sea, hay una primera explicación que trae Rabbeinu Sadia que dice que cada hora y hora le presentaban diferentes regalos. Y esto es lo que se conoce como la palabra minjá, que en hebreo minjá significa regalo. Y acá la palabra en el versículo 46 dice minjá, o sea, dice la palabra en hebreo. No pone la palabra en arameo, sino la palabra en hebreo. Veyesh potrim, y hay quien estudia, dice Rabbeinu Saadia, minjá benijojin, que la minjá, el regalo, y los nijojim, los aumerios, amarle nasejlo, dijo que había que presentárselos a él, a Daniel. Que Moshe Neymar, como está escrito en Yeshayahu, Lamni Mimsach. Para mí, para lo que me corresponde a mí, va a presentar incienso, regalos, etc. Shebikesh la azotó eloka, como dice Rashi, siguiendo la misma opinión que Rashi trae, que quiso hacerlo Dios. Veloki Vel, obviamente Daniel no aceptó. Bejaberó Mojiach. Y otro lugar, otro pasuk, en otro lugar del Tanaj, nos puede ayudar a entender que esa fue la cabana realmente de Nebuchadnezzar. Le fiche que Shera'a Nebuchadnezzar, Sheloki Bel Daniel, cuando vio Nebuchadnezzar que Daniel no recibió este ofrecimiento de transformarlo en Dios, amarlo a Melech, le dijo el rey, Min keshot di ela ahon hu elah elahin. Le dijo, de verdad, yo entiendo ahora que el Dios de ustedes es el Dios de los dioses. O sea, inmediatamente viene lo que dice acá, Rabbeinu Saadia, que finalmente al negarse a transformarse a él en un Dios que le traigan presentes e inciensos, etc., se da cuenta entonces Nebuchadnezzar que hay una fuerza mayor que está sobre Daniel, porque Daniel mismo se lo está diciendo. Esta forma, como dije, de reaccionar de Nebuchadnezzar es bastante compleja, debido a que otra vez una persona puede tener una gran disponibilidad de fuerzas y de conocimientos, y el propio faraón con respecto a Yosef lo transforma en una persona por el que le cambia el nombre, lo pone como el que revela los misterios, Afenat Paneach. Pero ahí no está escrito en la Torah que el faraón quiso hacer de Yosef un dios. ¿Por qué aquí Nebuchadnezzar llega a tal extremo? Porque otra vez, en el pensamiento de este imperio, del imperio babilónico, cualquier cosa sobrenatural era considerada como algo divino. Lo es, pero que proviene de aquel que lo porta, o sea, en este caso Daniel, y por lo tanto Daniel merecía o necesitaba o era conveniente transformarlo en Dios, y él obviamente decidió que no. Y enseguida, ¿qué ocurre? De Amar, cuando Daniel no quiso, porque está escrito en el Pasuk 47, dice, Ané Malka le Daniel. Le responde el rey a Daniel cuando Daniel se niega, obviamente, de Amar, y le dice, ahora lo que leímos a Rabbeinu Saadia, Min keshot di alahon hu ellahin. De realmente, por la verdad, dice, el Dios de ustedes es el Dios de los dioses, Umare Malchim, y el Señor de los reyes, Begale Razim, y además el que revela los misterios, Di Yehelta le Migle Razadena, que pudo revelar este secreto, y al que a través de él pudiste revelar el secreto. No es que Hashem pudo revelar el secreto, sino que pudiste, por esto, revelar el secreto, este secreto. Raza Dena, este secreto, del que obviamente vamos a tener que entender. Dicen acá los comentarios, vamos a leer el comentario de Homat Anach, o sea, el Rabazulay, el Hidá.
Hidad dice así: Daniel lo kibel. Dijimos, Daniel no aceptó que lo transformen en Dios. Beamarlo asama hace. Y dijo, no hizo, finalmente no lo hace Nebuchadnezzar, sino que le responde, que Moshe Amru Razal, como dijeron los sabios en Bereshit Rabbah, Adeaji beaji nitkayemu chachmei Babel. Y mientras esto ocurría, que estaban hablando si hacer o no de Daniel, Dios, y al final Daniel se niega y no recibe esto, y entiende Nebuchadnezzar que hay algo más, que es el Dios de dioses, como dice el Señor de los Reyes. Entre esto, los sabios de Babel se salvan. ¿No? Entre esto y esto, los sabios de Babel se salvan. Beagam shekaas al sheyatzuhu leahrif bet hamikdash. Y a pesar que en este momento se enoja, se disgusta Nebuchadnezzar porque estos sabios son los que instigaron a que destruyera el templo, Hamat Amelech shahaja. El enojo del rey se calmó. Besahar kikach haya retzon akadosh baruj hu. Y pensó que esta era la voluntad de Hashem, que realmente el templo ese fuese destruido por los pecados del pueblo. Belama she'aya mitztaer al halom. Entonces, ¿por qué tendría que molestarse por este sueño? Kvar ratzah akadosh baruj hu odia azot le Daniel. Y este fue el misterio que Kadosh Baruj Hu necesitó decirle a Daniel. O sea que el rey Nebuchadnezzar, en esto, cuando él dice el Dios de dioses, el Señor de los reyes, el que revela los misterios, es que ya entendió entonces que hay un proceso histórico en el cual él toma parte, y Daniel le ha abierto la visión a este proceso histórico. Muy bien, hasta ahí simplemente podemos decir que el primer error que comete Nebuchadnezzar de tratar de transformar a este personaje, a Daniel, en Dios, no va. Pero hay algo más. Él todavía no ha logrado purificarse por completo en el sistema de ideas, y por lo tanto va a caer en otro problema. ¿Cuál es? Dice el pasú 48. Adain malkale Daniel Rabbi. Entonces el rey a Daniel lo hizo crecer, lo transformó en un príncipe, en una persona importante, en un consejero importante, como vamos a ver ahora. Umatenan Rabban Sagian. Y le dio y le dio regalos grandes y poderosos. Beashlete, y lo hizo gobernador al Kol Medinat Babel, sobre toda la ciudad de Babel. Berab Ziknim, y fue como un gran maestro al Kol Hakimei Babel, sobre todos los sabios de Babel. Dice Rashi, cuando habla sobre este pasuk, dice, le Daniel Rabbe, lo hizo crecer Daniel Gidel al Kol Asarim, o sea, lo hizo como un primer ministro sobre todos los ministros. Pero además, ¿qué hizo con él? Lo transforma en Shalit, o sea, en gobernador, al Kol Medinat Babel, sobre toda la ciudad de Babel, que se transformaba con una especie de imperio. Que no sea, Babel era una ciudad que extendía su poder por otros lugares. Y además de esto, además de hacerlo gobernador sobre Babel, lo transforma en gran maestro de los sabios. Estas cosas son obviamente muy importantes de poderlas entender para comprender qué es lo que aquí está ocurriendo. Traen nuestros sabios algo importante sobre este punto, ya estudiado un poco más a nivel profundo, que tenemos en esta, o podemos entender en estas denominaciones, dos cualidades que también están expresadas en Daniel. Una, la capacidad de liderazgo, y al parecer eso no es producto del sueño o de la interpretación del sueño del rey, sino que eso es algo que Daniel había adquirido desde ya mucho tiempo atrás, ese liderazgo sobre el pueblo judío y sobre, en este caso, incluso sobre los Bablim, sobre los babilónicos. Esto no era una novedad. Lo que sí es una novedad lo que dice después, que lo transforma en Rab Ziknim al Kol Hakime Babel, que lo hace gran maestro sobre todos los sabios de Babel. Traen los Mefarshim, los comentaristas y personas que explican, los sabios que explican,
una forma de entender esto de gran maestro sobre todos los sabios de Babel. Dice uno de los comentarios, aquí me alcohol me Gabel, Temurat Mashe Amar Bervedegil, con respecto a esto que dijo Daniel, que la imagen de la estatua daba temor, que era terrible, Delet lach milta de litchilu mine kema de itchalu mitzurba de Rabanam. Y dice acá uno de los comentarios que se llama Birkat Yesharim, que de let lach milta, no hay nada de litchilu mine que tengan temor de esto, Kema de ithalu, como aquellos que tienen temor, mitzurba de Rabanam, de un sabio de la Torá. O sea, Kemo shambru raboteinu, como dijeron los sabios, Bapasuk et Hashem elokeja tirá, Hashem tu Dios tendrás temor, le rabot talmidei jajamim, la palabra Hashem elokeja tirá, tienes que tener temor por Hashem. El viene a la rabot, viene a incluir también a los sabios rabinos de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que la influencia de un sabio de la Torá, cuando estamos hablando realmente de un sabio de la Torá, es muy grande en el sentido del consejo, de la ayuda, de la capacidad de poder entender situaciones que están ocurriendo o en la contingencia o a nivel espiritual. Todo eso es bastante entendible. Sin embargo, acá hay algo más, dice el comentario, es el hecho que esto realmente atemoriza. Y podríamos tratar de entender por qué. ¿Por qué la imagen del sabio de Israel atemoriza? Y eso es lo que está descrito acá, que lo hizo el gran maestro sobre todos los sabios de Babel. Porque el conocimiento, cuando este conocimiento es profundo, trae en aquellos que todavía no han llegado y que todavía falta mucha tela por cortar, una sensación de debilidad, de que todavía falta mucho. Solo sé que nada sé, dirían los griegos, ¿no? Y esta falta, esta carencia, provoca justamente un sentimiento, entre comillas, que aquel que sí tiene este conocimiento y que sí ingresó, de una cierta, de un cierto temor. Y esto es lo que nosotros conocemos como Irat Jajamim, temor a los sabios de Israel. No porque puedan hacerte algo, no es eso. Hay una forma de relacionarse con los verdaderos sabios de Israel que pasa justamente por allí. Y a quien que no los ha vivido, que no ha tenido el contacto con los grandes rabinos de Israel, aquellos que realmente conocen la Torá, que la viven, que vienen de dentro de la raíz del judaísmo, les es muy difícil de sentir ese temor, porque no han estado en contacto con quien realmente lo da. Y esto fue lo que Nebuchadnezzar, siendo una persona de las naciones del mundo, un idólatra, entendió que Daniel despertaba eso. Y por eso lo transforma justamente en lo que dice acá el Pasuk, Berab Signim, el gran maestro, sobre los demás sabios de Babel, o sea, con un nivel de respeto muy alto. Continúa en el Pasuk Mentet, o sea, el Pasuk 49, dice, Be Daniel Beamin Malka, y Daniel le pide al rey, Umani al Avidta di Medinat Babel, que ponga sobre todo aquello que se realiza en la ciudad de Babel, le Shadrej a Shadrach, no Shadrej a Shadrach, su amigo, Mishach, el otro amigo que tenía, de Abednego, y también Abednego, Be Daniel Biterra Malka, y Daniel queda en la puerta del rey, Shara Meles, que vamos a encontrar también en la Megilá de Esther. Cuando se mencionan acá los amigos de Daniel, se los menciona con sus nombres babilónicos, Shadrach, Meshach y Abednego. Sin embargo, en la explicación de Rashi, cuando Rashi trae Umanía la virta di Medinat Babel,
puso como aquellos que van a trabajar en todo lo que es Asia en el estado de Babel, la ciudad de Babel, Vayafked al Kol Sarjea Malchut, y puso a quienes van a estar encargados de todas las necesidades del reino, Et Hananiah, Mishael, Beazaria, Hananiah, Mishael, Beazaria. ¿Por qué Rashi me tiene que mencionar a los tres amigos de Daniel, que nosotros ya los conocemos del principio del libro, por sus nombres hebreos? Acá el Pasuk los trae, ya sabemos que son los tres, porque ya sabemos que les cambiaron el nombre. También a Daniel lo llamaban de otra manera, que en Belshazzar como le habían cambiado un nombre. También a ellos le habían cambiado el nombre. Entonces sabemos quiénes son. ¿Por qué Rashi tiene que venir y decirnos si son Hananiah, Mishael y Azaria? Por una razón muy simple. Si bien a nivel estatal tienen nombres raros, los nombres babilónicos, no hay que olvidar el alma. Y el alma se relaciona con el nombre, como ya sabemos y hemos estudiado muchas veces, que la palabra Shem, que significa nombre, contiene, o sea, está en la parte central, la Shin y la Mem, de la palabra Neshama. Neshama significa alma, y la Shin y la Mem están justamente en las letras intermedias, para la Nun, la Shin, la Mem y la Hei, Neshama. Y justo en medio, Shem, nombre. Por lo tanto, el alma se manifiesta a través del nombre. Que le hayan puesto nombres extraños, nombres en otro idioma, todavía no afecta el alma que ellos tienen. Se han mantenido puros en el alma a pesar de que lamentablemente tienen otros nombres. Por lo tanto, los nombres hebreos son precisamente los que manifiestan estas cualidades que tiene también incluso ocultas el alma. Y Daniel se queda Bitra Malka, se queda en la puerta del rey Sha'ar HaMelech. La expresión Sha'ar HaMelech que aparece aquí y que la vamos a encontrar en muchos lugares, trae por ejemplo el Metzudat David, uno de los comentarios dice: Ve'aya Yoshev betemidut beSha'ar HaMelech, estaba sentado constantemente en la puerta del rey, Behidabar Gedulá Bejabod, y eso quiere decir que había grandeza y había respeto. La expresión obviamente no es gratuita. Sha'ar HaMelech es algo que no solamente significa estar sentado en la puerta del palacio. Normalmente cuando se hablaba de Sha'ar se hablaba de un aposento que estaba a la entrada de los palacios en los que se sentaban los primeros ministros y las personas importantes. Allí Daniel se va a sentar. Con respecto al ser humano que se llama Nebuchadnezzar. Pero hay acá también una alusión a un concepto mayor, muchísimo más amplio, que el humano de Nebuchadnezzar, su palacio y sus ministros. Quiere decir Sha'ar HaMelech, como lo trae en arameo, Bitra Malka, que va a estar muy cerca del rey. ¿Se refiere a quién? A Kadosh Baruj Hu, que va a estar en el Sha'ar HaMelech, en la puerta del rey. La expresión Sha'ar vamos a tratar de estudiarla y tratar de entenderla que realmente a qué se refiere exactamente.